En 1982, el Atlántico Sur fue escenario de un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Estas islas, sobre cuya soberanía se había debatido por siglos, se convirtieron en el epicentro de la última batalla convencional del siglo XX y ocuparon la atención del mundo a partir del 2 de abril. El 2 de mayo a las 4 de la tarde, en el contexto de una batalla naval entre las flotas argentina y británica, el crucero Ara General Belgrano, con 1093 tripulantes a bordo, fue alcanzado por 2 torpedos ingleses, hundiéndose para siempre en las aguas del Atlántico. 770 argentinos sobrevivieron en una colosal operación de rescate. 323 no regresaron a su hogar. Esta es una historia de héroes. Eran hombres comunes, no elegidos. No era ni del proceso, ni de un gobierno de facto, ni militante. Pegan la proa y corta 15 metros de proa. Yo sinceramente pensé que nunca se iba a hundir eso. Era muy grande. Y lo veo al crucero que se está yendo a pique. Era un corcho en una barropa. Y yo digo que en ese momento, hasta los ateos, si había alguno, creyó en alguien. Nosotros siempre tuvimos unido. El 9 de mayo para mí es mi nuevo cumpleaños. Eran hombres comunes, no elegidos. Más le digo, en tiempo de paz, en el mes de febrero, nosotros éramos 700, entre 650 y 700. Y cuando zarpamos, fueron 1093. Inclusive embarcamos hasta las lecturas que había que leer en la ceremonia religiosa los días domingos. Embarcaron medicamentos, es decir, no se dejó nada librado al azar. Teníamos que estar listos para dar una respuesta satisfactoria a la contingencia que el destino nos demandara. La motivación tan grande que ellos tenían fue lo que los impulsó a actuar de esa manera y no de otra. La motivación para ellos, para nosotros, en el buque, que era un reducto cerrado, era un pueblo navegando, era la defensa de la patria en el mar. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo y tan sagrado como eso. Una mañana acercándonos a la isla de los Estados, vi un conscripto tomando mate en cubierta. Y yo estaba dando unas vueltitas por ahí, me acerqué y le dije, ¿qué te parece? ¿Qué es esa que se ve en la penumbra? Porque la isla de los Estados se ve siempre en penumbra. Me dijo, es una isla que tenemos que defender de los ingleses. Y era un conscripto que hacía 2 meses que estaba en el mundo. Y todos, conformaron un espíritu de buque y un espíritu de equipo tan fabuloso que yo creo que es uno de los mayores orgullos que tenemos los tripulantes.
gobernaba el Partido Conservador, con Margaret Thatcher como primer ministro, y estaba posiblemente a punto de perder las elecciones a manos del Partido Laborista. Por otra parte, la política del Reino Unido era de desmantelar la flota de superficie para trocarla en submarinos misilísticos. Yo creo que fue una trampa entonces, la cuestión de las islas de Georgia, cuando en Great Beacon el gobierno dice que va a echar por la fuerza a unos obreros argentinos que estaban trabajando bajo contrato y con conocimiento de los británicos, y la Argentina mordió el anzuelo. Se podía ver, quizá, solucionar la cuestión por medio de notas diplomáticas. Hubo otros errores de conducción política en alto nivel, a mi juicio. ¿Cuál fue en las Naciones Unidas? La idea, que es no conocer la historia, de que Norteamérica, Estados Unidos, iba a apoyar a sus primos, no iba a apoyar a sus primos británicos, y por una cuestión continental iba a apoyar a América, a Sudamérica, a la Argentina. Es olvidar la alianza militar y política de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Después se especulaba con que quedaban lejos las islas para que los británicos vinieran. Es no saber que si habían ido a la China, a la India, a Estados Unidos, a todas partes del mundo. Yo sentí el patriotismo, es decir, cosa que es algo que, es decir, no sé cómo explicarlo, no te interesa perder la vida. No sé si es por tener 19 años o por decir a mí no me va a pasar, por ser tan chico, o nos hicimos hombre de golpe, ¿no? Es decir, eso nunca lo voy a saber. Yo recurro a mis recuerdos personales. Cuando se escuchó por los medios de difusión la marcha de las Malvinas y se oyó el comunicado en que se anunciaba la recuperación, muchos argentinos sentimos, ¿no es cierto?, una sensación de gran fervor y dijimos, bueno, por fin se ha logrado cumplir con una reivindicación histórica. Porque lo teníamos internalizado desde la escuela, desde todas las circunstancias, ¿no es cierto?, de nuestra existencia. Por eso que en los primeros momentos no se pensó realmente en lo que esto podía traer aparejado, ¿no es cierto?, lo que podía suscitarse a posteriori. Ahora, realmente, a lo largo de toda la guerra de Malvinas, o de una parte de la guerra de Malvinas, la gente actuó con un sentido triunfalista, ¿verdad?, viendo una especie de pugilato, ¿verdad?, cuántos golpes asignábamos y cuánto nos asignaban, pero no, en realidad, advirtiendo la gravedad de los acontecimientos que estaban sucediendo en las islas. En la noche entonces del 30 de abril, el submarino Conqueror detecta al crucero General Belgrano a 80 kilómetros de distancia. Y teníamos un escáner viejo, era un equipo viejo, donde escaneaba las frecuencias, de todas las bandas, donde se hacen emisiones de radio, de transmisiones de los buques. Y en un momento el escáner paró. Es decir, claro, yo en ese momento no sabía qué frecuencia era, no sabía nada, entonces le pregunto a un cabo segundo que estaba conmigo a qué correspondía esa frecuencia. Y me dijo, puede ser aviones o submarinos. Entonces volvimos a escanear intensivamente esa banda, pero sin resultados. Él me escuchó la noche anterior a 80 kilómetros
Yo estoy hablando ahora de 1.600 yardas. Prácticamente se puede decir que no contábamos con defensa antisubmarina. Pero cuando el 1 de mayo a la mañana él mira con su periscopio, él lo ve al crucero que está a 20 metros del Puerto Rosales haciendo combustible. Procede a observarlo y a mantenerse en esa situación. De manera que cuando el grupo de tareas, del cual es su comandante, emprende la ida al este, el submarino Conqueror lo tenía debajo del casco, siguiendo nuestras aguas. Se dice que estaba fuera de la zona de exclusión. Yo soy bastante crítico respecto a esto porque la zona de exclusión la habían marcado los británicos. La podían haber ampliado también cuando tenían ganas. Un buque de guerra del porte del Belgrano, con los cañones de largo alcance que tenía, era un peligro. Si iba al continente, podía dar vuelta. Así que un barco de guerra en un conflicto armado sea hundido por el enemigo, no me parece que sea un hecho muy censurable. Fue la zona de exclusión, que navegaba para el continente. Esos son detalles. Era un barco de guerra en una guerra y hundido por otro barco de guerra. Yo lo siento abajo de mis pies. Me desplaza unos 50 centímetros del piso y caigo parado. Y en ese momento, bueno, mi reacción fue decir, hijos de P, fue un torpedo. Y yo pensé que era una práctica de tiro, como estábamos cerca de la zona de la isla de los Estados y ahí usábamos para hacer la práctica. Lo que menos pensé en ese momento que había golpeado el primer torpedo en popa. Cuando golpea el torpedo en el casco, lo hace en la mitad del buque, el primer torpedo, que es la sala de máquinas de popa. Quiero expresarle que es la sala más grande que tiene el buque. De manera que ahí había mucha gente cubriendo guardia. La explosión del primer torpedo, la concusión, el incendio, la explosión en sí hizo que toda la gente que estaba en el compartimento fuera muerta. Veo pasar una llamarada de fuego por el pasillo, automáticamente el buque se entra a escorar. Y yo estaba a una distancia de donde golpea el primer torpedo, unos 5 metros. Yo perdí un amigo que es de mi pueblo. Yo soy de Vera, provincia de Santa Fe. A un muchacho, Cáceres Francisco. Él, en el momento de la explosión de popa, cuando yo me levanté, estaba durmiendo. Estaba acostado. Y no lo vi nunca más.
veces que uno se pregunta, ¿por qué no me tocó a mí? ¿Y por qué él estaba durmiendo y no yo? O porque yo tengo que hacer algo en el futuro, o porque mis hijos tienen que hacer algo en el futuro, o porque mis nietos. Siempre va a estar eso, el por qué. Yo creo que con el lanzamiento de los torpedos, Dios sabía a quién tenía que llevar. Venían los torpedos y bajaba una mano. La mano de Dios tomó a los hijos, al fruto que necesitaba para el reino del cielo, y se los llevó a los 3:23, y acá estamos lo que te estamos contando en la historia. Es posible que el marino italiano Americo Vespucio en abril de 1501 las haya divisado. Las islas figuran en los mapas de Weidenmüller y Schöner de principios del siglo XVI. En 1520, Hernando de Magallanes pudo haber recalado en ellas, o bien pudieron ser avistadas por el capitán Esteban Gómez cuando desertó de la expedición y decidió retornar a España. Diego Rivero dibuja las islas en su Carta Universal y les da el nombre de San Antón. Pero no serán ratificadas hasta la expedición holandesa Mahú y Cordés, cuyo fin era obtener riquezas mediante el saqueo de las posiciones españolas y portuguesas de las Indias. Los navíos holandeses son atacados por los araucanos en el sur de Chile, y solo la embarcación Geloof, al mando de Sebald de Veer, sobrevive. El 24 de enero de 1600, Sebald de Veer descubre las islas y lo consigna en su diario de viaje, llamándolas Sebald. Y yo en realidad tenía que ir a almorzar. No fui a almorzar porque estaba muy cansado, así como tenía mucho frío. Y me tenía que levantar a las 4 para tomar, porque continuaba. Ahí se continuaba. Entonces yo me voy a mi sollado, que teníamos nosotros un sollado. Estaba abajo de todo, en popa, que era el sollado de cabo principal. Y yo me anoto, en los buques siempre hay uno de guardia que se llama cabo vigilancia. Anda caminando, entonces le digo, anotame, despertame a las 4 menos cuarto. Bueno, me vine a despertar, conscripto, a las 4 menos 5 de la tarde, para que vaya a cubrir la guardia. Entonces me despierta y me dice, bueno, levántate que yo me quedo acá durmiendo, vos andá a cubrir la guardia. Entonces le digo, no, acompáñame que te invito a tomar una Coca-Cola. Bueno, una gaseosa, mejor digamos. No, yo me quedo durmiendo, me dice, digo, acompáñame que te invito a tomar una gaseosa. Cosa rara, conscripto, es decir, nunca teníamos un peso en el bolsillo, y yo tenía un verde, que eran 5 pesos, no sé qué. Y le insistí, y bueno, hasta que accedió y me acompañó. Él me despierta a mí, menos cuarto. Yo estaba vestido, me faltaba el zapato nomás a mí, pero yo tenía la ropa puesta. Entonces agarro yo el salvavidas, que era normal, y una manta que siempre teníamos. Y empiezo a subir escalera, pasar cubierta, y me voy subiendo. Cuando uno llegaba más o menos a la parte de popa, yendo más a proa, había un lugar que se llamaba, le decíamos nosotros que era la Fuente de Soda. Ahí había una cantina, en la cual había 2 cantineros que fallecieron. Cuando vamos a la cantina se encontraba cerrada, que esto habrá sido 4 menos 3 minutos. Entonces vuelvo a mirar por la puerta del taller y veía el candado puesto en la cantina. Entonces le digo, mira, la cantina está cerrada, que yo te la invito después la gaseosa porque tengo que ir a cubrir la guardia, ya van a ser las 4, tengo que ir a cubrir la guardia. Entonces, al costado así de la mampara había unas mesadas de hierro, que eran para sentarse, ahí eran ducha y baño. Entonces yo agarro, dejo la manta y el salvavidas ahí y me voy a hacer lo que tenía que hacer. Bueno, entonces él se quedó ahí en el taller
voy a agarrar mis salvavidas y el casco para ir a cubrir la guardia, y ahí fue donde se siente el torpedo abajo que explota. En ese momento cesa toda comunicación, toda energía. Las cubiertas bajas están totalmente oscuras, con petróleo, con vapor. Cuando estoy haciendo eso, se produce la primera explosión. Se levanta todo el baño para arriba, me lleno de petróleo y se comienza a incendiar. Yo lo que miraba era, me pegué a la mampara, yo así, mirando para arriba, y veía los cables en esos buques estaban a la vista, se los veía. Yo veía que se quemaban los cables, sentía unos gritos, no sabía dónde estaba. Yo me quedé quietito, me puse en la mampara y me quedé quietito. Estaba esperando nomás qué es lo que pasaba. En realidad ahí arriba se apagó las luces, había un gran humo, un humo negro espeso. La primera explosión que digamos, penetra en la sala de máquinas de popa, se confina dentro del buque, dentro del costado, posiblemente por las corazas que tenía a la altura de la línea de flotación, y comienza a acceder hacia arriba. Y entonces va destruyendo 4 cubiertas hacia arriba. Y destruye material y destruye gente. Material y hombres. Y así llega la conclusión hasta el comedor de tropa. En el comedor había gente que estaba tomando la merienda. Declaran, porque han sobrevivido muchos de ellos, que una bola de aire caliente, casi color rojo, comenzó a avanzar hacia ellos. A tal punto que los hombres se tapan la cara con las manos, preservando los ojos, la boca, el rostro. Y la bola de aire caliente los atraviesa. Contaban con medias de nylon. Y el nylon se derritió. Y se derritió sobre la piel. Veo que alguien está saliendo del sollado quemado y le pido en ese momento a otro colimba, Chaparro, que me ayude a llevarlo hasta donde estuviéramos nosotros. Le pregunté quién era, me dijo que era el cabo principal Comunicaciones Escobar, Adrián Escobar. Te digo que estaba totalmente reconocible porque él era una persona así media rubiona, viste, de ojos claros, y verlo totalmente quemado, todo lo que tenía puesto pegado a la piel, viste, era una cosa impresionante. Y vos lo veías atrás, era una persona normal, vos lo veías caminando y lo veías normal porque lo agarra la onda expansiva en uno de los sollados de frente, y lo que único que hace es atinar la cara a cubrirse un poco, pero igual no dio tiempo porque parte de la cara le quemó. Y cuando llegó al puente, el jefe de defensa, que ya por supuesto estaba en conocimiento del torpedeamiento,
me expresa, señor, en este momento acaba de caer la columna de agua del segundo torpedo que pegó en la proa. El segundo torpedo pega en la proa y corta 15 metros de proa. Lo corta como si fuera un pan de manteca. Y esa proa se va al agua, desaparece. El buque queda 15 metros más corto. Pero en realidad la actuación del presidente Belaúnde Terry fue recibida como una especie de gran espaldarazo. Con el Perú nos unen, digamos, relaciones históricas de los comienzos de la emancipación. No en vano San Martín fue su libertador, fue el que lo creó al Perú como Estado independiente. Y Perú manifestó en todo momento una gran adhesión a la Argentina, que se proyectó aún después de la mediación. Ahora, la mediación obviamente se dificultó a raíz del propio hundimiento del general Belgrano, ¿verdad? El hundimiento de Belgrano implicó que esta mediación era inviable y cayó. Ellos eran los dueños de la cantina, eran dos civiles, y ahí se vendían cigarrillos, fósforos, dentífricos, caramelos, etcétera, etcétera. Cosas que se hacían al bienestar de la gente. Porque él era un hombre que no tenía, pero trabajaba hasta los domingos. Decía, me necesitan allá, quieren tomar algo frío o quieren servirse un sándwich. Pero como eran civiles, no tenían por qué venir con nosotros. Entonces, los llamamos, les expresamos a los dos, uno casado, otro soltero, que bueno, el buque ahora va a hacer tal cosa, de manera que no vengan con nosotros. Ustedes se pueden quedar en tierra y se van a quedar en tierra. Tenemos dos cabos principales que le van a tomar por un inventario, todas las cosas de la cantina y demás. Y bueno, y le pedí que se quedara, pero no, él me dijo, mira, si yo por cobardía desembarco después de 17 años de estar embarcado, a él sí, lo querían mandar a un cabo principal. Cuando le dijimos eso, los dos, por unanimidad, comentaron y nos dijeron, señor, no nos desembarquen. No nos desembarquen porque nosotros somos tripulantes del crucero, así como ustedes. Hace 8 años que estamos a bordo. Llévennos con ustedes. Bueno, salto en los días, llegó el momento del abandono, 2 de mayo, y uno de los hermanos está en cubierta, imbuido en su condición de tripulante del buque. Está en cubierta, en su puesto de abandono, y no lo ve a su hermano. Viene el mayor de los Ávila a preguntarnos por el hermano, es decir, a ver si habíamos visto al hermano, que era uno de los cantineros. Yo le respondí que no, mismo el suboficial que estaba conmigo tampoco, y él se fue a buscar a su hermano. Bajar a cubiertas bajas en ese momento era tremendo, era ir a la muerte prácticamente. Pero él no atendió razones, él no quiso que le torcieran la idea de ir a buscar a su hermano. Esa fue la última vez que yo lo vi, ¿no? Y a un principio estuve renegada con él y resentida porque digo, ¿cómo no pensó en nosotros? Pero después con el correr del tiempo me fui dando cuenta que yo también lo hubiese hecho por un hermano. Los 2 hermanos Ávila son 2 de los 323 héroes del crucero Granadero. Con el megáfono de mano se hizo correr la voz de cubrir puestos de mando.
Ese cubrimiento de puestos de abandono no significaba que el hombre se iba a tirar al agua, sino que fuera a cubrir abandono en los puestos que ya en tantos zafarranchos o prácticas que se habían hecho conocía de memoria. Se había logrado un adiestramiento perfecto, de hacer los adiestramientos de combate o de abandono durante el día sin previo aviso. Empezamos a hacer adiestramientos nocturnos apagando todas las luces del buque, de tal forma que la gente supiera trasladarse en las cubiertas, muchas cubiertas que hay hacia abajo, en la oscuridad, y eso fue realmente nos dio una gran solución en el momento que tuvimos que enfrentar. Ahí se conformó un collar, digamos, de gente agrupada en las estaciones de abandono. Y me despido de mi mejor amigo que había hablado antes, que nos conocimos en la instrucción, Juan Carlos Zangani, que era un hermano más que un amigo, porque inclusive él no tenía hermanos, era hijo único, y andábamos siempre juntos, íbamos a bailar, él vivía en casa siempre, me quedaba yo en la casa de él, en la casa mía, y bueno, y me despedí, y el negro me dice, el negro es entre comillas, porque era más rubio que la leche, más blanco, y él me dice, no, mira, dame un abrazo acá, hermanos, que va a ser la única vez que no vamos a poder, o la última vez que nos vamos a abrazar, porque no creo que nos volvamos a ver. Y hasta ese último momento, bueno, me dio un abrazo, me saludó, lo único que me dijo decir a mi viejo que los quise mucho, que si no vuelvo, despedirte de ellos. El famoso sálvese quien pueda, por ejemplo, no existió. No existió ni por la al revés. Ellos extremaron las medidas para ayudar al camarada, para sacarlo herido desde abajo, en los hombros, ayudarlo en la balsa, ayudarlo en la cubierta, prestarles auxilio, los enfermeros poniendo inyecciones de morfina a la gente que estaba muy dolorida. Yo desde el puente veía esos procedimientos, esa forma de actuar, y realmente todo lo que estaba en mi mente estaba totalmente despejado de lo anterior, y solamente la mente estaba presta para recibir estas imágenes. Para mí es una imagen que yo no me puedo olvidar jamás. Todo el mundo hacía lo posible para ayudar a gente que salía quemada y sentarla hasta que diera la voz de abandono. Nadie largó una balsa por más que el buque estaba jurado hasta que yo no diera la orden. Y realmente el comportamiento de la gente fue fabuloso. Pero fue todo cuestiones de segundos, no es que estamos hablando de una hora. En segundo las órdenes, las cosas que se vivieron parecieron eternas, ¿no? Mi pensamiento era, ordeno el abandono, no ordeno el abandono, el buque se puede salvar, no se puede salvar. Durante el siglo XVII y parte del XVIII, los geógrafos respetan la denominación de las islas proclamada por el marino holandés Sebald de Weert y creen que el descubrimiento es correctamente atribuido. Muchos años después del descubrimiento de De Weert, en enero de 1690, el inglés John Strachan, a bordo del navío Welfare, cruza el estrecho que separa las dos islas mayores y le da el nombre de Falkland Sound, en memoria de Lord Falkland, quien era su protector. La Compañía Francesa del Mar del Sur, en 1701, divisa un islote y se dirige a él. Como son marinos provenientes de Saint-Malo, estas reciben el nombre de Nuevas o Malouines, que luego los españoles modificarían por Malvinas. En el año 1763, el capitán francés Louis de Bougainville concibe la idea de retomar las expediciones australes francesas. Es así que funda en las Islas Malvinas una colonia plenamente organizada. El 2 de febrero, fondea en la isla oriental y funda el pueblo Saint-Louis. Los franceses
construyeron casas con jardines, cultivaron la tierra y encerraron el ganado en corrales. Por protestas del gobierno español que reclama las Islas Malvinas, Bougainville actúa de acuerdo con el derecho internacional, ya que reconoce la propiedad de España sobre los territorios convenidos en el Tratado de Tordesillas. En el mismo, las islas estaban dentro del ámbito geográfico español. El capitán francés Bougainville entrega las islas de buena fe en 1767. Yo sinceramente pensé que nunca se iba a hundir eso. Era muy grande, era un buque muy grande. Por más como estaba así averiado, yo digo, no, esto no se hunde. Yo pensaba que incluso, por la forma en que estaba inclinándose el buque, podía llegar a dar la vuelta a campana y llevarse al fondo a los 1093 tripulantes. Por otro lado, pensaba que decirle al hombre que abandone el buque y pase a una embarcación de 4 o 5 metros de largo, era pensar que no sabíamos en qué futuro tendría. A partir de ese momento en que se ordena abandono, hay acciones individuales, que cada uno lo puede contar. Y si yo a usted le cuento, por ejemplo, lo que he visto, que afortunadamente yo estaba en un puesto, en estos casos, un puesto, yo creo que no hay dinero para pagarlo, para ver la actuación de los hombres en situaciones tan graves como esta. El buque no tenía salvación por la forma en cómo se había metido en el agua, cómo estaba inclinado. Evidentemente no podía demorar más la orden de abandono. Es ahí que le transmito a mi segundo comandante, que estaba más abajo, abandonar el buque. Es la orden más trágica, más tremenda que un comandante puede dar. Hay que separar la balsa del buque, porque si no cuando se hunde nos chupa. Entonces tratábamos con las manos, remando con las manos, pero algo imposible porque el viento nos pegaba al buque. Entonces la balsa se va desplazando hacia el lado de proa, pegada al buque, y en un momento se monta en la parte donde le faltaba la proa. Eran rotas por las chapas que se habían desflorado de la proa, y como el buque se iba para atrás se hundía, rompía las balsas y la gente caía al agua. El ruidito, se pinchó la balsa. Entonces los 2 o 3 que estaban conmigo arriba de la balsa dicen, abandonen la balsa. Cuando me giro, no había nadie arriba de la balsa. La balsa se entra a desinflar y yo iba caminando por adentro de la balsa levantando el techo con las manos. Claro que te ibas moviendo así, levantabas el techo con las manos. Cuando me voy a tirar a la otra balsa se había alejado como unos 3 o 4 metros, porque ahí yo no sé qué pasó, si fue que cambió el viento o qué, las separó las balsas del buque. Entonces cuando yo me voy a tirar, la balsa no estaba. Tuve que nadar como 3 o 4 metros hasta la otra balsa. El agua a 0 grados de temperatura. Una sensación térmica de 10 grados bajo cero. No, aparte vestido, con borseguí, con pantalón, es decir, y el salvavidas, ¿no? Obviamente, porque si no, no estaría acá. Me agarro de los cabitos que tiene la balsa y digo, súbanme porque no puedo respirar. Es decir, el frío era tan intenso que aspiraba y no podía exhalar.
ese momento, en medio de la oscuridad, es cuando siento una voz detrás mío que pega un grito. Pega un grito de "vamos, señor comandante", que no la reconocí la cara, tenía la capucha, tenía la parca colocada encima, y entonces le ordeno, le grito que se tire al agua, porque era la orden que él tenía que cumplir, abandonar el buque. Y él me contesta algo que realmente, pasado el tiempo, sigo pensando, ¿no?, sobre ese tema. No, señor comandante, si usted no se tira, yo tampoco. El Estado Mayor Conjunto comunica que como resultado del ataque sufrido en un punto situado a los 55 grados 24 minutos latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste por el crucero Ara General Belgrano, existen indicios que hacen presumir su hundimiento. Así fuimos, agarrándonos como pudimos, porque el buque ya tenía como 40 grados de inclinación. Estaba lleno de petróleo en la superficie. Llegamos hasta la proa. No encontramos a ninguno que necesitara el auxilio nuestro. Es ahí donde esas fotos famosas, la secuencia de fotos del hundimiento, hay una foto donde se ve el buque y dos figuras humanas en la proa. Esas dos figuras humanas son el suboficial Barrio Nuevo y el comandante. No. One moment. Woodrow Wyatt says you only respect people who come in to make their point. Yes. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Un hombre de la balsa me comenta: señor comandante, el buque se está hundiendo. Es ahí donde me asomo por la ventanita que tenía la balsa y lo veo al crucero que se está yendo a pique. No quise ver porque se me hundía parte mía, es decir, era mi casa. En ese momento no analizamos nada del peligro que estábamos, sino que nos quedamos mirando que se nos iba a nuestra casa, ¿no? Se iba a lo nuestro. Y lo miramos. Salió una bocanada de aire con agua caliente, con humo, ¿no es cierto? Y desapareció. Estamos hablando de más de 20.000 toneladas que se están yendo en un mar. Lógicamente, todo alrededor forma un vacío y chupa todo lo que sea tras él. Bueno, yo acabo de confesarle que no chupó ninguna balsa. El buque se acostó tan tranquilo y tan despacio que no ni remolinearon nadie. Es que al hundirse fue tan noble como lo fue toda su vida. Inaugurado el 12 de marzo de 1938, fue bautizado por la Armada norteamericana como USS Phoenix. A fines de ese mismo año, en su primera navegación por la costa atlántica de América del Sur, tomó puerto en la ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, aviones japoneses atacaron la base norteamericana de Pearl Harbor. El crucero salió indemne de este ataque, abriendo fuego sobre los aviones japoneses y navegó fuera de la bahía entre los poderosos acorazados envueltos en llamas. De ahí en más, llevaría el mote de El Afortunado. El 12 de abril de 1951,
se realizó la afirmación del pabellón argentino en la base naval de Filadelfia. A partir de ese momento pasó a llamarse Ara 17 de octubre. Años después tomaría su nombre final, General Belgrano. Fue el primer buque argentino que lanzó misiles e indudablemente fue el poder artillero más importante de la Armada. En 1969, el crucero Belgrano se convirtió en buque insignia de la flota de mar. El Belgrano fue el hogar de muchos marinos argentinos. Más de 10.000 hombres formaron parte de su tripulación. En abril de 1982, con 1.093 hombres a bordo, zarpó hacia las Islas Malvinas. Esa fue su última navegación. Y fue esa la travesía que lo guardó para siempre en la historia argentina. El temporal que teníamos realmente no se puede pensar en otra cosa que rezar, porque evidentemente fue una cosa que yo nunca había visto un temporal semejante, ¿no? Era un corcho en un lavarropa, pero no un lavarropa de los de ahora, que giren, no, de los otros, flu, 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 flu. Algo. Estoy acá, en el medio del mar, que miro para cualquier lado, no veo nada, con un temporal de 120 a 150 kilómetros por hora, con ola de 6 a 10 metros de altura, con temperaturas de bajo 30 grados. Y vos decís, ¿qué hago acá? ¿Resistiré un día más, una hora más? Era un punto, era un alfiler. Si la balsa se daba vuelta, lo único que quedaba era tragar agua. Es decir, ¿para qué luchar? Era innecesario. Por más que luchemos, está bien, la balsa se daba vuelta, que vamos al techo, al piso. Con la temperatura era imposible sobrevivir. Que el mismo frío inclusive nos hacía orinar encima, y eso era bueno porque nos daba calor como si fuera una bolsa de agua caliente. Hay algo que es humano. Las balsas sobrecargadas tuvieron un final mejor. Las balsas subcargadas con 2 y 3 tripulantes amanecieron congelados cuando se acercó el buque de rescate a rescatarlo. Ahí vale el que habla, vale el que se lleva por delante a los demás y los contiene. Decirle, no, vos haces tal cosa, vos haces lo otro. Bueno, vamos a comer a tal hora, vamos a esperar, todo anda bien. Siempre dando ánimo, ¿no es cierto? Mantener el espíritu de buque, como le decía el capitán, en la misma balsa era importante. Que no decayera ninguno porque pudiéramos estar todos en cadena, volver a deprimirnos o un montón de cosas. Ahí en la balsa lo que predominó fue la fe. Fue el mejor alimento que tuvimos. Teníamos que recurrir a lo que recurrimos siempre cuando estamos así o peor, ¿no? Que es a Dios, ¿no es cierto? A un ser superior nuestro. Alguien que nos dé ánimo, alguien que nos explique, porque no tiene explicación. Y sí, todo el mundo pensó en un ser superior, porque evidentemente mientras usted está en combate, mientras usted está en superficie, usted tiene la inteligencia de hacer lo que más sabe. Cuando usted está en su capacidad, en su mente, en su fuerza, en su físico, cuando usted está en la balsa, no puede hacer más nada. Cerrar la balsa para que no entre frío y esperar que alguien, que es mucho más grande que usted, lo salve o conduzca a su salvamento. Por eso, para nosotros, para todo el mundo, la fe fue el alimento más grande que tuvimos. Y yo digo que en ese momento, hasta los ateos, si había alguno, creyó en alguien. Ahora llevarme, digo, o sea, mi abuelo había muerto en el 80. Digo, llévame con mi abuelo que voy a estar acompañado del seguro. Y bueno, no quiso que fuera así.
hay historias de guerra en donde han atacado a buques en rescate. En fin, yo le diría que en ese momento eso no se pensó. Íbamos con todas las luces del buque prendidas, de cubierta, íbamos tocando sirena del buque, es decir, tratando de ser indiscretos, algo precisamente contrario a lo que veníamos haciendo hasta el día anterior, para actuar de llamador, por decir de alguna forma, respecto a la gente que estaba en las balsas. Y la gente estaba confiada y esperando. El tema cambia cuando ve la luz que realmente ve que lo pueden salvar. Ahí la situación cambia totalmente, porque entonces pasa de un estado de tranquilidad, de espera, a una situación que dice, no me la pierdo, ahora que sería posible salvarse, no me quiero salvar. Hay que ver que la gente en las balsas en ese momento estaba pasando los peores momentos. Es decir, desesperación, ¿no? Porque querían los rescates. Y escúchame, le dije yo, aguantaste tanto tiempo, que aguantés 2 horas más, ya está. Ya nos vieron, ya nos van a rescatar. Ya no es que el destino que diga haga lo que quiera, porque estamos dispuestos a morir. En 1765, el marino inglés John Byron desembarca en la isla Saunders y nombra al fondeadero Puerto Egmont. Habiendo pasado ya más de 2 años desde la ocupación francesa en la isla por parte del capitán Bougainville. De aquí en más comenzarán una serie de avisos españoles para que los ingleses abandonen las islas, hasta que en enero de 1770 los ingleses son expulsados por el mayor general de la Armada, Juan Ignacio de Madariaga, bajo el fuego de los cañones. Inglaterra presenta una protesta ante el rey Carlos III, y para evitar la guerra, se firma un tratado, permitiéndoles a los ingleses Puerto Egmont, pero no se discute la soberanía. Finalmente, en 1774, se produce la total evacuación inglesa de Puerto Egmont, y España ejerce sin interrupción todos los actos inherentes a su soberanía sobre el archipiélago. El 6 de noviembre de 1820 se iza la bandera argentina por primera vez en las islas. El comandante argentino en las islas, Luis Bernet, ordena la detención de 3 navíos norteamericanos que pescaban en las islas por extralimitar las normativas vigentes. Este suceso provocó un gran pleito. Inglaterra tomó provecho de esta situación y envió a la corbeta Clio con tropas militares, invadiendo las islas y enarbolando la bandera inglesa el 2 de enero de 1833. Desde entonces, la Argentina reclama su derecho soberano. Este ha sido el rescate más exitoso del que se puede hablar. El 100% de la gente que estaba en condiciones rescatada fue rescatada. Logró sacar del mar a 793 personas. 793, hay 23 que por frío, por las quemaduras que tenían, se nos mueren, por decir así, en el rescate. 770 llevamos de vuelta a puerto. Porque vos
vos pensás, maquinario, salgo del hundimiento y voy a otro barco, a ver si lo hunden a este también, ¿viste? Hay un montón de cosas que se te cruzan la cabeza. Usted encuentra algunos que entran, no digo atemorizados, yo diría choqueados, porque indudablemente llevaban todos más de 24 horas. El que llevaba menos llevaba 24 horas en la balsa, algunos llegaron a 48, tal vez algunas horas más. Estando arriba de un buque, lo primero que te designan es la balsa. Por más que esté... Y acá nos llevan a cubierta, miramos y dicen, bueno, esta es la balsa que le toca a ustedes, ¿otra vez? Dice, le hundieron los barcos, a esta también lo pueden hundir, así que esta es la balsa de ustedes. Suena la alarma antisubmarina del Piedrabuena. Yo todavía pregunté qué era la alarma antisubmarina y bueno, los muchachos del Piedrabuena entraron a correr para cubrir los puestos de combate y yo dije, otra vez no abandono. Agarré y me acosté en la cama y así fuimos 3 o 4 que nos quedamos ahí, que dijimos, otra vez no abandonamos. Y nos quedamos acostados esperando que un torpedo entre por el mamparo, ¿no? Porque otra cosa no quedaba. O animándote al otro compañero que está mal. O sea, yo vi inclusive cuerpos que entraban de gente fallecida. Y eso si vos agarras a uno medio bajoneado, lo ves y te agarra, aparte de tristeza, cierto bajón que te deprime totalmente. Y hoy lo que me queda a mí es un dejo de reconocimiento, así sobre todos esos, el esfuerzo que hicieron todos esos 770 hombres, vuelvo a repetir, discúlpeme, para que sus 770 camaradas pudieran volver con su familia. La gente te daba la cama de él, la comida de él, la ropa de ellos, todo, la tripulación pasaba a estar en disposición de la gente del crucero. Y empezando a tomar conciencia y empezaban a llegar las listas de los que habían sido rescatados y a sacar cuenta de los que no estaban. Ahí empezó la verdadera odisea. La balsa y el hundimiento es violento, el temor, pero la pérdida, lo que perder un ser querido en el momento es durísimo, la ausencia es. Bajo las cubiertas bajas y ahí en los hollados veo gente tirada en la mesa, en el suelo, como podía, comiendo algo caliente, tomando mate, etcétera, etcétera. Y en ese momento, entre los gritos de la gente que decía viva esto, viva el otro, viva la patria, etcétera, viva el Belgrano, viene alguien y me comenta, mire señor, en ese momento está viniendo para verlo a usted, quien estuvo con usted en los últimos momentos antes de hundirse el crucero, el suboficial Barrio Nuevo. En ese momento vino Barrio Nuevo, entró el sollado, estaba caído, tan caído como yo, pero nos alcanzó nuestra fuerza para darnos un abrazo. Escobar cuando fallece calculamos nosotros que había sido o un día antes, o unas horas antes de ser rescatado. Cuando se muere se va consciente de que hubo alguien, un grupo de personas que por lo menos lo ayudó a estar esas últimas horas cuidado, atendido, o sea, todo lo que podíamos era todo dedicado a él. Pero se le curó lo que más pudo y él siempre nos decía, a ver, manténganlo despierto, háblenle, porque él tenía miedo de que se quedara dormido y bueno, pasó así. Nosotros pensamos que seguía durmiendo y después no despertó nunca más. Cuando muere Escobar, evidentemente la solución para eso, ya que no podía prestar ningún servicio más, era lanzarlo al agua. Lanzarlo al agua, a la tumba de los marinos, los que mueren. Cuando dijeron qué íbamos a hacer con el cuerpo de Escobar ahora, que está muerto,
que venga con nosotros también. Él vino con nosotros y vuelve con nosotros, sea cuando sea, la hora, el día, lo que sea. Y hoy en día Escobar está sepultado en el continente. Y hoy por hoy la familia tiene donde dejar una flor. Puerto de Ushuaia. Arriban con los sobrevivientes los destructores Piedrabuena, Bullard y el aviso Burruchaga. Muchos querían seguir navegando y defendiendo a la patria. No lo pensé en ese momento, pero lo uno ahora. De que tenemos que dar sensación de no estamos derrotados. Y no estábamos derrotados. Entonces los hice formar. Le dije, vamos a dar 3 vivas por el Belgrano. Y surge esa foto que recorrió el mundo. Que es un hecho que yo no pensaba recorrer el mundo, ni mucho menos, sino quería darle sensación a los familiares, al público que nos estaba viendo ahí, que no estábamos derrotados los hombres del Belgrano. Es decir, mi mente estaba en el océano, en Malvinas, los muchachos que estaban peleando, y estos estaban acá y decían, no puede ser. Y acá como si nada, es decir, como si hubiera sido un partido de fútbol la guerra. Entonces esas cosas me hacían ver la vida diferente. Es decir, yo tenía ganas de tener un fusil para estar en Malvinas. No sé si por impotencia de haber estado en un hundimiento y no poder haber hecho nada, no poder haber combatido. Cansa la pelota, el jugador. Gol, 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 gol. Gol. El conflicto no se apreciaba en toda su magnitud, donde no se veía la gente ir y venir, ni se podía saber cuáles eran las consecuencias. Y de alguna manera, para engañar nuestra conciencia, empezaron a hacerse colectas, se mandaron algunos obsequios a los soldados, generalmente inservibles, y con eso se creyó que estaba todo resuelto. Eso fue una pena, y la pena mayor quizá haya sido el hecho del retorno, ¿verdad? Donde estos verdaderos héroes, que estaban más allá de las motivaciones políticas que llevaron a la guerra, se encontraron con que el país le dio la espalda. El país siguió tan campante, tan contento en sus celebraciones cotidianas, en el fútbol y en tantas otras cosas, pero realmente no vivió el dolor ni el acompañamiento de la gente que volvió de la guerra de Malvinas. Y por eso, hoy por hoy, los veteranos de Malvinas siguen recordándolo. Y el pueblo argentino tiene que, de una vez por todas, devolverle en afecto y en obras lo que ellos dieron por el país. Hay aspectos políticos, económicos y también sociales que hay que rescatar. Todo esto nos permite comprender el mundo en que vivimos y la realidad que debemos afrontar. En el crucero murieron muchos hombres, pero no fueron los únicos. En la gesta de Malvinas, en la guerra, hubo hombres de la Fuerza Aérea y del Ejército que combatieron con el mismo ideal y con la misma fuerza. Nosotros ahora rescatamos el crucero porque en el crucero, durante la guerra, fue el lugar donde murieron más personas. Pero es cierto que es un hecho más de la guerra y no el único hecho. Creo que hay que empezar a reflexionar sobre cada uno para armar hacia el futuro una historia que nos permita reconstruirlo bien y que nos permita mirar el pasado con optimismo y que nos permita entonces, sí, de verdad, enfrentar el futuro como se debe enfrentar. La persona que estaba a bordo del crucero Belgrano no era ni del proceso, ni del gobierno de facto, ni militante, era uno más como los que estaban ahí a bordo en un salón que le tocó ir a defender a la patria, pero no como dijo, vamos a defender a la patria, porque estaba en ese momento, ese lugar, como le tocó al granadero Márquez como a Sargento Cabral. Estaba en el tiempo y lugar, dice, equivocado no sé, me tocó, yo no estaba en la tribuna, estaba dentro de la cancha y me tocó jugar el partido. De una tribuna lo ve, nos volvió a referir, el otro dice, no, cobró bien. El de aquel lado, partido apático, y el de este lado dice, si no fuera por el penal que no cobró, y no hubo penal.
Los de afuera la miraban de todas maneras. A mí me tocó jugar el partido. Por eso no opino si estuvo bien o estuvo mal. Rescato las 323 muertes de mis compañeros como valederas. No que fueron, que me gustó que murieran, no. En ese momento, del hundimiento, eran válidas, porque moríamos por una causa, porque nosotros queríamos ir. Escuchábamos que caían en Puerto Argentino, en Zapper, que hubo combates, y queríamos ir. ¿Estás loco esto? No sé qué pasaba, pero queríamos ir. Yo creo que cada día que pasa la gente va cambiando. Es decir, antes nos marginaban, decían, vos sos un loquito de la guerra, vos sos el chico de la guerra. Es decir, y no éramos chicos, íbamos a dar nuestra vida por la patria. Es decir, estamos dispuestos a todo, era lo que teníamos que hacer. Y cuando yo puedo comunicarme con mi familia, le dicen me dicen a mí que mis viejos estaban viniendo en camino y yo me estaba yendo para allá. Y alcancé a ver esa noche, en medio de la oscuridad, de los faros que estaban iluminando la zona, un auto negro. Y abrirse la puerta y bajar una persona. Y, claro, correr hacia mí. Cuando empezó a correr me di cuenta, era mi esposa. Y le digo, estoy yendo para allá, para Buenos Aires. Me atiende mi abuela y dice, no, tus padres fueron para allá a buscarte. Dice que en el camino nos cruzamos. Y a mí me recibe mi abuela y familiares y amigos, gente. Aparte llegué de noche, una cosa así, después me fui para mi abuela. En ese momento, al abrazarla, me di cuenta que yo también tenía familia. En Carcarañá hay una familia de apellido Pacinato. Y Pacinato perdió un hijo, jovencito, era marinero, había salido de la escuela. Y él nos invita a la casa. Pero había que cumplir una última misión con nuestros hombres. Porque a los muertos en las balsas nosotros no los arrojamos al agua, como dice la doctrina, sino los mantuvimos. Y llegamos con unos cuantos muertos. Y esos muertos fueron velados en la capilla de la parroquia Estela Maris de Puerto Belgrano. Evidentemente, esa noche teníamos que ir a presentar nuestro pésame a los familiares. Y ese era otro combate. Y ahí me entero que este señor Pacinato, de los años que había ido, había recorrido toda la Argentina buscando el hijo. Entonces el padre quería que nosotros le digamos si pone esperanza en el hijo o no. No es fácil. Yo soy una persona como cualquier otra. Para ciertas cosas no estoy preparado. Yo soy un hombre de la Marina de Guerra. Y bueno, le dijimos que el hijo de él, si no apareció, no se salvó. Y que se murió tranquilo, no sufrió, y que él lo único que hizo fue cumplir con su juramento. Que él algún día lo iba a entender y que el hijo de él era un héroe, no nosotros. Porque se quedó con los 323 compañeros nuestros en la unidad. Y fuimos a la iglesia Estela Maris esa noche. Y todavía recuerdo esa imagen había varios fetros, las familias. Y ahí no sé si vencí el miedo o no, pero iba con mucho miedo. Hacía un mes que habíamos salido todos y ahora estaban muertos ellos, nosotros vivos. Sabíamos que para nosotros no era una responsabilidad, no lo sentía como una responsabilidad yo, pero para un padre, para una madre, podía sentirlo así, y perfectamente. Y entonces me acerqué a un féretro y había un señor, que todavía lo estoy viendo, parecía un hombre por su forma de vestir de campo.
y me dijo unas palabras que yo jamás las podré olvidar. Cuando le presenté el pésame me dijo, mire capitán, yo perdí 2 hijos, pero este no lo siento tanto porque murió por la patria. Yo nunca tuve palabras para poder expresar lo que sentí en ese momento. La grandeza de ese hombre realmente me dejó apabullado. Ya han pasado 25 años y cuando usted está con ellos, habla con ellos, se da cuenta que el espíritu que tenía hace 25 años a bordo del crucero aún se mantiene. Nosotros siempre estuvimos unidos. Era una gran familia. Ese es el crucero que yo me recuerdo. Y sí, a veces extraña. Yo creo que los verdaderos héroes son los que quedaron en Malvinas, por supuesto, o en algún motivo de la guerra, tanto aeronáutica como al ejército, y por supuesto todo lo de nuestra armada, ¿no? Uniéndolo lo del crucero Belgrano en particular. Creo que hay que recordarlo más que nada, no con tristeza, con cariño, con alegría, con una cosa así que... tratar de mantenerlo a través del tiempo, ¿no es cierto? A través de las circunstancias que a veces no se dan, ¿no es cierto? Pero siempre con cariño, con fervor, ¿no es cierto? Y los verdaderos héroes, sigo sosteniendo, son los que dieron su vida. Me reúno con ellos, tenemos nuestras reuniones de camaradería todos los años, y cuando nos vemos nos abrazamos, hablamos de nuestras cosas, no con un lamento permanente, sino con la emoción y el orgullo de haber pertenecido a la votación. Hay tumbas de héroes que no pueden ser visitadas. Se encuentran en las profundidades de los océanos, en lejanas islas de piedra o en campos de batalla sin nombre. Solo se puede llegar a ellos a través de la memoria. La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios, de celeste y blanco, navegando entre los mares. En las noches ves fantasmas que muerden el pabellón. En las aguas bajo el frío duerme. ¿Quién guardará tu plegaria del viento? ¿Quién borrará nuestras lágrimas del mar? Siento al dormir tus muletas en llamas y en sueños volverás a caminar. ¿Quién
caminar. ¿Quién guardará tu plegaria del viento? ¿Quién borrará nuestras lágrimas del mar? Siento al dormir tus muletas en llamas y en sueños volverás a caminar. Y en sueños volverás